Buenas tardes, tutor y compañero. Aquí haciendo el video de la unidad 3 para dar explicación a qué tipo, la forma como se programó en el diagrama de bloques y se logra visualizar en el panel frontal. Entonces aquí vemos cómo ya sabemos pues que estos sensores de temperatura y los sensores de humedad son generados aleatoriamente por una herramienta que se llama random, ¿cierto? Entonces aquí podemos, como anteriormente en los videos habíamos explicado, la temperatura actual y la humedad actual se obtiene el promedio de los 4 sensores de temperatura y los 4 sensores de humedad. Aquí podemos ver la transmisión de datos que se generan en cada uno de los sensores de temperatura y humedad, y la temperatura actual y humedad actual, como anteriormente lo dije, el promedio de los 4 sensores. Aquí tenemos este potenciómetro que nos va a servir para controlar la velocidad de transmisión de datos. Como pueden observar, si yo lo desciendo hacia 0, van a ver que la simulación se va a ver de una forma más rápida, pero a medida que yo lo aumento va a disminuir la velocidad y se va a ver de forma más lento, más tildada el movimiento de los objetos, ¿sí? Entonces con esto puedo controlar qué tan rápido quiero que sea mi visualización. Aquí visualizamos lo que son las lecturas de los sensores. En la parte de acá abajo visualizamos los mensajes. Por acá tenemos los actuadores, donde tengo la ventilación, que dependiendo de unas condiciones el ventilador se va a encender, la calefacción se va a activar, va a haber una iluminación dentro del invernadero, y aquí vemos que estas rueditas azules, si observan, es cuando estoy haciendo el riego en las plantas y cuando no se está haciendo el riego en las plantas. Vamos a detener esta simulación para empezar a explicar el código. Antes de eso, pues faltó decir estos diagramas que podemos ver aquí, estas gráficas. Este es de temperatura y este es de humedad, y ese sería el comportamiento tomando como base, como set point, tomando la temperatura actual y la humedad actual. Estaría graficando acá en mis controles de gráfica, listo, indicadores de gráfica, perdón. El indicador de gráfica se ha colocado el eje Y fijo de 5 a 35 para que no haya una variación y poder ver la gráfica, su comportamiento tal cual como es en un rango fijo. Y acá la humedad de 0 a 100 para poderla ver en su totalidad, ¿sí? Cómo sería el comportamiento de ella, ya que si tuviera una autoescala, pues la señal siempre la vería de la misma forma, ya que ella se ampliaría o se reduce sola. Aquí no, aquí en base a eso. Y el tiempo también se ha colocado fijo para que, porque si yo lo coloco en el eje X lo coloco en autoescala, la señal cada vez se me va a hacer tan pequeñita que va a ser muy complicado por el ojo humano ver el comportamiento real de la gráfica. Entonces aquí podemos observar el comportamiento real. ¿Listo? No haber visto esta parte introductoria, vamos a ver lo que es el código. Entonces pasamos al diagrama de bloques. Aquí se está manejando lo concerniente a la unidad 3, y aquí lo que se hizo, esta parte de esa temperatura actual y humedad actual, esas comparaciones que ustedes ven aquí, hacen aleación a lo que en el informe se había propuesto por acá en la parte de las condiciones de actuadores de las bio. Entonces aquí hay unas condiciones que si las leemos, por ejemplo, si se visualiza que la temperatura es igual a 5 grados centígrados, encender motores de calefacción e iluminación. Entonces todas estas comparaciones que se hicieron las condiciones para activar los actuadores están reflejadas en este proceso que se hizo aquí de comparación. Entonces, dependiendo de esto, se me va a aprender el sistema de riego, la calefacción, la iluminación, y observan que la ventilación se hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque con esto lo que hago es lograr que
que se me mueva el ventilador. Intenté por acá en descargas bajo el módulo de SS LabVIEW 2016, que es la versión que tengo. Intenté instalarlo, no se pudo, porque resulta que esta versión, como es la última, en el DSS no viene para 64 bits, y observen aquí en el escritorio mi LabVIEW está en 64 bits. Por lo tanto, no puedo usar el DSS, tendría que desinstalarlo, instalarlo 32 bits, pero pues por tiempo sería muy demorado. Entonces lo que yo hice fue de Google darme unas imágenes, como lo miramos acá el diagrama panel frontal. Me bajé estas imágenes, miren aquí me bajé un bombillo que prende y apaga. El ventilador simplemente cogí la misma imagen y lo roté 90 grados, entonces aquí se ve el efecto como si se estuviera moviendo. Y acá en la calefacción, en un sistema de calefacción en Paint, le creé estas líneas rojas para que se vea como si estuviera encendiéndose la calefacción cuando se activa. Listo. Y en el sistema de riego baja esta imagen de Google también, y lo que se hizo fue pintar con unas rueditas azules para observar como si estuvieran regando las matas, las plantas. Listo. Igual lo hubiera podido hacer en DSS, de pronto tiene unas imágenes mucho más agradables, pero pues creo que con estas, pues la forma de hacer con estas es visible y entendible. ¿De qué forma se hizo esto? Pues para explicar cómo se hizo esta parte, se da clic derecho encima de la gráfica, nos vamos a donde dice Advanced, y en Custom, ahí ingresamos, y ahí lo que simplemente es, en un lado queda así, en otro lado queda así, observan. Pero para poder hacer la modificación, lo que se hace, bueno, aquí inicialmente cogí un piloto, un booleano, entonces uno va aquí a cambiar, entonces ahí ya le da la opción de importar el archivo que usted quiera importar. La imagen, que las imágenes las tengo por acá almacenadas, software para esto lo tengo almacenado por acá. Aquí ustedes ven las imágenes, mire, frío, calor, bombillo apagado, bombillo prendido. Por aquí tengo riego apagado y riego prendido, y el ventilador 0 grados y 90 grados. Entonces, una vez cambio la imagen, vuelvo a la normalidad, cambio el estado, vuelvo y le doy aquí en la llavecita para hacer el cambio, clic derecho, importar file, y cuando le doy file, le doy guardar o guardar como, y al salir guardo los cambios. Si en este caso no, pues porque yo ya hice la modificación, guardo los cambios, y entonces simplemente para poder que él haga este cambio de como si estuviera ventilando, lo que se hizo en el diagrama de bloques fue lo siguiente: se hizo este case aquí. Cuando está falso, pues no va a pasar nada, y cuando está true, lo que va a hacer es esto. Cuando esta condición se cumple, va a coger una variable local de ventilación. Esa variable local de ventilación es pues de este ventilación que está acá, que corresponde, si lo observamos, acuérdense que yo utilizo todo en variables locales. Ventilación es este piloto que está acá. Entonces de aquí he tomado la variable local, y lo que se hace es coger el estado de ese piloto, ¿sí? Cuando eso sea verdadero, el estado del piloto, ¿cómo va a estar? El piloto todo el tiempo va a estar apagado. Al estar apagado, una compuerta negadora lo que va a hacer es prendérmelo, ¿cierto? Entonces el ventilador, el piloto, que en este caso sería el ventilador, encendería, ¿sí? Entonces cada vez que eso sea verdadero, este estado va a estar prendido, lo niega y lo apaga. Si está prendido, o sea, va a ser el caso omiso al estado en que se encuentre el ventilador, sea prendido o apagado. Entonces se va a ver visualmente como si estuviera moviéndose en sentido antihorario, como se ve el ventilador, ¿sí? Entonces esta función lo que hace es ese efecto de movilidad en el panel frontal, y por eso es que se mueve. Para calefacción, iluminación y sistema de riego, simplemente se hace la comparación y se prende o se activa, porque ahí no necesitamos ver algo que gire
sino simplemente que permanezca durante la condición, mientras esté durante la condición comparativa que se ha hecho en el diagrama de bloques. Eso en cuanto a esa parte, pues que se había dicho que en la unidad 3, en esta parte que estaba vacía, se iban a colocar los actuadores, y además de eso se han adicionado las gráficas de temperatura en grados centígrados y humedad en porcentaje. Como inicialmente lo dije, se manejaron valores fijos tanto en el eje X como en el eje Y para poder que la gráfica tenga un sentido de comprensión, ya que si tuviera autoescala, la gráfica siempre se acomodaría a cómo vayan fluyendo, entonces no sería permisible o entendible el comportamiento de estos sensores, ¿sí? Decimos que esta señal que ustedes ven reflejada acá es el promedio de las 4 señales, ¿sí? No es una como tal. Entonces, si observamos cómo se hace esto, pues esto sí es bastante sencillo: escoger la variable local de temperatura y humedad, que serían, estas variables locales serían mi gráfica como tal. Si observan acá en las temperatura y humedad, son las gráficas. He creado variables locales, me parece mucho más fácil utilizar variables locales para igual tocaría usarla, ¿no? Porque si no se volvería muy no entendible el diagrama de flujo. En el diagrama de bloque no se entendería muy como se está viendo aquí. Entonces, de la humedad actual y temperatura actual, que son la calculada del promedio de la suma de las 4 sensores de cada uno correspondientemente a temperatura y humedad, tomo tal cual la señal y la grafico. ¿Listo? Ahorita ustedes para que vean este write measuring file, que es la escritura de medición del archivo. Entonces lo que se está haciendo ahí es tomando los valores actuales, que son, como anteriormente dije, el promedio de la suma de las 4 sensores de cada uno correspondientemente, y lo ingreso en el write measuring file, ¿sí? Ese, que es lo que va a hacer, ese aquí se ha dado clic derecho. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se me corrió esto se me corrió un poco. Ya, listo, dejémoslo aquí, organicémoslo tal cual como está. Bueno, organicémoslo aquí. Este va aquí y este lo cogemos por acá. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a darle doble clic, propiedades, fileline, nombre del archivo. Aquí en la carpeta le voy a dar la ruta de donde quiero. Aquí ya he creado 3 archivos de humedad y 3 archivos de temperatura, y los he realizado en Excel. Ya voy a explicar cómo se hace eso. Le he dado la ruta que quiero que ubique una carpeta que se llama dato invernadero, y quiero ubicarla en el escritorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente: esta es la ruta que le he creado automáticamente al software, ¿cierto? Por acá está datos invernaderos, están los 3 archivos, pero no quiere decir que yo necesite crear la carpeta la voy a borrar. Él automáticamente, cuando empiece a hacer su control, se encienda el proyecto, él va a crear la carpeta y va a crear un archivo con el nombre de temperatura. Pero se ha escogido que haga una serie de múltiples archivos. Entonces voy a entrar en settings, y acá yo puedo colocarle que el nombre de archivo sea con la fecha, ¿sí? O puedo colocarle que sea una secuencia de números que vaya de 001, o sea que me guardaría hasta 999 archivos. Si aquí le ponemos un 4, entonces hasta 1000 archivos, 9999 archivos, y así sucesivamente según la cantidad, pero lo vamos a dejar en 3. ¿Listo? Si yo le coloco ambos, quiere decir que me va a guardar la fecha, pero también un consecutivo, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar solamente en secuencia de números, y va a ser 3. La acción que quiero realizar es que renombrar en el archivo existente, no.
yo lo que quiero es hacer que me cree archivos nuevos, tampoco que me haga de escribir, sino que me creen archivos nuevos. Entonces esto lo va a hacer automáticamente y no me va a pedir cuando arranque el programa que si le quiero dar un nombre, no, sino que automáticamente. Ya en File4 acá escribo el tipo de formato en el que quiero realizarlo, como los cogí en Excel, entonces aquí pone el formato y por eso es que mis datos van a ver reflejados en Excel. Y también por acá en X Bold Time Columns, acá One Column Per Chain, acá es adicionar un canal. En ese canal que va a adicionar va a ir el tiempo, o solamente va a ir el tiempo, y en la siguiente columna va a ir lo que son mis datos que estoy enviando por la señal. ¿Listo? Entonces esto como tal, esto sería lo que haría, y aquí estaríamos trabajando la parte de adquisición de datos, que es que lo que se hace es transferir datos tomados de mi diagrama de flujos y ponerlo en una tabla de Excel, por decir, ¿sí? Anteriormente, pues este código de acá ya se ha explicado todo. Los random son para generar señales aleatorias que me generen de 0 a 35 grados centígrados y de 0 a 100% en humedad para los psicómetros, que son los sensores de humedad. Y una vez tratadas todas esas señales, pues se hace un promedio por dividido 4 para obtener una temperatura y una humedad actual, valores con los cuales voy a trabajar, con los cuales voy a hacer diversas comparaciones para hacer un muestreo de mensajes de error o de estados, condiciones estables. Por acá tengo un multiplexor, si es verdadero mando el mensaje, si no blanquee, ¿sí? Eso ya lo hemos explicado en el video anterior. Y acá pues está la parte de los actuadores. Entonces, como pueden ver, la organización es bastante estructurada. Tenemos generación de señales, ¿sí? Por esta parte de aquí tenemos lo que es visualización de mensajes. Por esta parte de acá tenemos el comportamiento de los actuadores según se comporta, según las comparaciones se vayan dando. Y por acá abajo tenemos todo lo que es, ¿se acuerdan de esto? Ok, falla. Esto hace referencia acá en el panel frontal a estos pilotos de aquí. Si me alumbra verde, quiere decir que las condiciones de humedad y temperatura están ok. De alumbrar rojo, quiere decir que alguna de las dos o las dos están en condiciones no óptimas y por tanto se va a prender la ventilación, ¿sí? La ventilación está globalizada. Calefacción, iluminación y sistema de riego está globalizado en todo el invernadero. Para no hacer como más extenso y colocarle como un ventilador en cada área, si hubiera podido haber hecho, pero pues hubiera expandido mucho más el proyecto. Y lo interesante o lo importante es hacer uso de las herramientas vistas en cada una de las unidades, ¿correcto? Listo, continuando. Entonces estos que están aquí abajo hacen referencia a esos pilotos de que el estado está ok en cada zona determinadamente. Y por último tenemos aquí estos White Torque Measuring File 1 y File 2 que hacen referencia a la adquisición de datos vista en la unidad 3, ¿sí? De pronto se hubiera podido hacer una tablita en Excel donde tuviera columnas donde se diera la temperatura, otra humedad, pero pues de pronto es algo más complejo que requiere de más tiempo, pero pues también se puede implementar esa parte. Listo. En esta unidad hasta aquí veremos, se enviará al foro y se enviará el enlace para que puedan ver este video, y en el trabajo colaborativo también estará el enlace para hacer que quede visualizado todo el procedimiento que se ha hecho. Para el proyecto, la parte final, se intentará generar el proyecto invernadero como un ejecutable para que lo puedan ver desde cualquier parte, quedaría como un programa SCADA. Listo. Quiero mostrarles el informe
y detallárselos un poco. El informe a desarrollar, el proyecto a desarrollar, se inicia con un marco teórico que trata sobre el invernadero, que habla sobre los sensores, las temperaturas y las condiciones que se deberían tomar. También hay unas condiciones de alarmas en LabVIEW y unas condiciones de los actuadores, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Este es el prototipo inicial, que es en la unidad 1, donde ustedes observan que si lo van viendo unidad a unidad, su interfaz va cambiando un poco, pero sin perder su esencia. ¿Listo? Aquí se va a encontrar el enlace del video explicando el prototipo del proyecto, el video en YouTube, estará en el enlace este proyecto de la unidad 2. Acá vamos a ver con un poquito más de cuerpo de sentido, donde aparecen los mensajes, la temperatura y humedad actual, ¿sí? Y observan este espacio acá que se ha dejado para actuar. Este es de la unidad 2. Aquí se ve el diagrama de bloques de la unidad 2, enlace del video explicando el avance del proyecto en YouTube. Y en el proyecto de la LabVIEW 3 ya observamos pues esto, el sistema un poco más completo y ya con mucho más sentido, donde observamos los actuadores y las gráficas de temperatura y humedad, completando el proyecto. Y observamos de los velocidad de transmisión de datos, el cual me va a permitir o me va a manipular que mi tiempo de muestreo sea más rápido o más lento, de 0 a 1. ¿Sí? Y por acá vemos la unidad 3, el bloque, donde vemos la parte de los actuadores y la parte de adquisición de datos, que era la que más nos interesaba mostrar en esta unidad. Y acá abajo se colocará este enlace de este video explicando cómo se ha venido desarrollando, conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, una vez habiendo socializado toda esta información, espero cumplir las expectativas. Y cabe decirme por último que acá es donde se coloca el tiempo variable, donde la velocidad de transmisión es multiplicada por 1000, o sea que como nuestro potenciómetro en el panel frontal viene de 0 a 1, quiere decir que de 0 hasta 1000 serían en 1000 milisegundos, equivaldría a un segundo, o sea que lo más lento sería un segundo de actualización. Listo. Espero que les haya gustado y cumplir las expectativas del proyecto. Quedo pendiente de cualquier comentario por el foro. Muchas gracias.